programa en XDZ Radio La Chamisa. Para este bloque de esta mesa redonda vamos a tocar el tema de por qué algunas propuestas de los trabajadores no han sido incluidas en la consulta popular, ¿no? Bueno, como contexto, quisiera contextualizar un poco la situación del movimiento obrero y del movimiento popular. Parece que desde el 2014 el movimiento social tuvo una recuperación importante, ¿no?, en esos últimos años del correísmo. De hecho, hubo varias movilizaciones que tuvieron una presencia no solamente local a nivel de ciudades grandes, sino a nivel nacional, ¿no? Movilizaciones importantes que tuvieron su punto culminante en el paro nacional de agosto del 2015. Digamos, todo ese movimiento, como mencionaba Alejandra en el bloque anterior, pudo consolidar, más que consolidar, pudo más bien juntar diversas propuestas del campo popular, ¿no? Tanto en el tema campesino, en el tema indígena, en el tema sindical, laboral, como en el tema también feminista y en otros problemas que la sociedad iba planteando conforme se iba movilizando. Ahora, la pregunta es, después de este contexto de movilización social que vivió el pueblo en los últimos años del correísmo, vemos que entrando el gobierno de Moreno, se propuso de parte de algunos actores sociales algunas iniciativas, ¿no? La pregunta es, ¿por qué, digamos, ninguna de las preguntas de la consulta popular incluyen los problemas o incluyen soluciones a los problemas graves que vive ahora los trabajadores con relación al empleo, a la obtención del empleo y con relación a las condiciones de trabajo, ¿no? Fernando. A ver, entrando al punto que tanto le preocupa a nuestro entrevistador, ¿no?, me pongo en sus zapatos, el tema de las preguntas. Desde el 2014 más o menos, por iniciativa del movimiento sindical, sobre todo, no digo que haya sido el único, se fue generando un flujo de movilización unitaria desde los sectores populares contra el correísmo, contra sus aspectos más autoritarios, más represivos, contra la corrupción, recordemos, ¿no?, contra las políticas económicas, etc. ¿Ya? Eso llevó al 2015 a un punto importantísimo, ¿no? Cuando discutían las enmiendas constitucionales, Correa desistió de presentarse como candidato para el 18, ¿no? Nosotros, hay que decirlo con claridad, entendimos eso, yo por lo menos y muchos compañeros, como una victoria. Habíamos derrotado al Correa candidato en las calles, ¿ya? Y no se presentaba en el 2018, porque si bien hay un voto duro en favor de Correa, también hay un inmenso voto en contra. Y sabemos que en términos de campañas electorales tú puedes tener un voto duro a favor, pero si tienes a la vez un voto duro en contra, estás perdido. No eres un buen candidato. Y por eso es que tuvieron que recurrir a Lenín Moreno, que en cambio tenía muchísima menos resistencia que la que tuvo en ese momento Correa. Vinieron las elecciones del 2018, ¿no es cierto? Creo que como izquierda hicimos un pésimo papel, otro momento lo analizaremos, pero al final sale Correa, ¿no? En ese momento en que sale Correa y entra Moreno con muchísima inteligencia cambia el escenario y habla del diálogo, ¿no? Y al hecho mismo de la salida de Correa y luego el tal diálogo de Lenín Moreno, baja las tensiones, como que bajamos la guardia, como que comenzamos a respirar, ¿no?, a tomarnos las cosas quizá con un poco más de calma en general en la sociedad, en general, ¿ya? Y luego viene el tema de la confrontación entre ellos, ¿no?, y la salida de la consulta, y el movimiento popular otra vez se comienza a articular de alguna manera, muy débilmente creo yo todavía, otra vez contra Correa. Y eso va a durar hasta febrero, por eso la fecha del 4 de febrero es una fecha mágica, ¿no? Consiste en definitiva en derrotar los aspectos más reaccionarios, más conservadores, el lado más duro y feo de la modernización capitalista llamada correísmo. Hay que decir sí en las 7 preguntas, sí, pero sí, pero. La política correcta es la del sí, pero. Sí, pero este no es nuestro programa. Como decía Alejandra, no es nuestra agenda. Pero no están presentes las demandas de los trabajadores. No está el tema de los derechos de las mujeres.
¿no? No es que el tema de los campesinos, no es que el tema de los obreros, no están las demandas de los jóvenes, no están. Incluso entre las preguntas hay una que es tramposísima, esa del Consejo de Participación Ciudadana, es otra vez, vean, confíen en mí, permítanme meterle esta vez la mano al Consejo de Participación Ciudadana. No es lo que nosotros queríamos, ¿no? ¿Sí? Simplemente estamos pasando a un momento en el cual todos entendemos que hay que acabar con lo que quede de esta cosa fea, represiva, que ha significado el correísmo. Ese es el punto, en el que estamos. Hubo algunas propuestas de los trabajadores que vamos a los trabajadores. Tenía una versión distinta, por ejemplo, lo que tú mencionabas, esta pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, tenía una versión distinta. A ver, vamos a los trabajadores. Y claro, algunas propuestas, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco de eso? ¿Qué pasa con los trabajadores? Alejandra decía, pudimos construir una oposición al correísmo, que no era la oposición de la clase media quiteña, tan reaccionaria, ¿no? Sí, tan anticomunista, que se reunía en las Shires, ¿no? Nosotros nunca fuimos a las Shires, nosotros definimos nuestros espacios propios de movilización y expresión política, ¿no? ¿Sí? Ya. Esos trabajadores estuvimos unidos, ¿no? El FUD actuaba realmente en unidad, y en unidad con la CONAIE, y hubo el colectivo popular unitario. Todo eso ya no existe este rato. ¿Por qué razón? Porque la gente bajó la guardia, porque predominan intereses particulares también, eso es inevitable, pero yo creo que por este momento no va a ser eterno, ¿no? Yo soy muy optimista, creo que ya pasó la época de dividirnos y amedrentarnos con el enorme poder del Estado y de corrompernos con la plata. Eso ya se acabó. Creo que en los próximos meses, después del 4, tenemos que enfrentar un proceso inteligente, rápido, de rearticular la unidad de las fuerzas de los trabajadores. Y yo más bien soy inveterado pesimista en ciertas cosas, extremadamente optimista en esto. ¿Por qué Moreno no acogió, para cumplir con tu pregunta, por qué no acogió estas demandas importantes de los trabajadores? Porque estamos débiles. Exacto. Porque todavía estamos débiles. Cuando recuperemos fuerza, pues nos tendrá que oír. Este o cualquier gobierno, porque así ha sido una historia. Alejandro decía una cosa que es fundamental. Si el Ecuador se ha democratizado a lo largo de siglo y medio, de casi 200 años, no es desde arriba, ha sido desde abajo, desde las luchas de los trabajadores, de todos los sectores sociales del campo popular, y esta vez no va a ser la excepción. Bueno, Alejandra, también tú nos contabas un poco el contexto que significó el tema de la Asamblea Constituyente, un poco las propuestas que surgieron en la última ola de movilización del movimiento social. Y la pregunta que me salta ahora es, ¿cuáles consignas, cuáles propuestas formarían parte de un programa que nosotros podríamos llamar popular y que sea atractivo para la gente, ¿no? En este próximo periodo que describe Fernando? Mira, yo estando de acuerdo con lo que dice Fernando, yo creo que esto, y que quede claro también nuestra posición frente a la audiencia, hay un relato correísta taimado, algunos de compañeros correístas de closet, otros evidentemente correístas, que han construido el relato de que este es un momento en donde la consulta es de la derecha, y que es una cosa en contra de Correa, y que es a favor del Fondo Monetario y del empresariado. Yo creo que ese es un relato bastante maniqueo, que nuevamente deja de lado las otras opciones y las otras posibilidades que tienen las organizaciones y los sectores democráticos para disputar el momento histórico. Entonces yo creo que es importante mirar que más allá de los intríngulos de cada una de las preguntas, más allá de que haya un consenso clarísimo de los medios de comunicación para ponernos como agenda el sí en la consulta y al mismo tiempo ponernos las demandas del empresariado, sin duda, eso no hay cómo desconocer. Pero al mismo tiempo esta puede ser una oportunidad, una más, ¿no es cierto? Una oportunidad justamente para desmontar y derrocar lo que queda del correísmo, no solo como un acto real de lo que vaya a decir cada pregunta, sino como un acto simbólico de decir Correa está fuera de esto, esta lógica de hacer está fuera de esto. No estamos de acuerdo con los otros actores, pero es una opción, ¿no es cierto?, distinta para poder pensar justamente un programa. Y en ese sentido yo creo que hay que pensar en dos cosas. La una es
no solamente es, y yo en eso estoy totalmente de acuerdo con Fernando, este es un momento donde tenemos que volver a articularnos, donde a pesar de nuestra debilidad necesitamos articularnos en una propuesta, tanto para una agenda mediana. Recordemos que las elecciones del 2019 son ahorita nomás, y esas son elecciones seccionales, y esas elecciones seccionales, más allá de que no es un tema de amor por las elecciones, es un tema de que en las elecciones seccionales lo que se muestra generalmente son correlaciones de fuerzas y representación del conflicto territorial. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no es cierto? Y en esa representación del conflicto territorial, que es lo que vimos en el 2014, una oposición al correísmo, un resurgimiento de un tipo de derecha, la de Rodas, por ejemplo, que vemos que es absolutamente inútil, ineficiente y que no tiene ni siquiera tampoco un programa orgánico en términos de la burguesía como proyecto político. Y como decía Fernando, no hay un Macri todavía, quién sabe si haya, tampoco hay que darle demasiado espacio a la burguesía, pero de todas maneras también es la opción de que podamos nosotros llevar una candidatura o llevar una propuesta, más allá de la candidatura, una propuesta democrática. Eso en el 2019. Pero yo creo que de aquí en adelante, me parece a mí que dentro de esta pregunta sobre los programas, por un lado es seguir, ¿no es cierto? O sea, mirar qué es lo que el correísmo hizo en términos de modernización capitalista autoritaria, e ir pensando en un programa que logre desmontar eso. Ese desmonte no va a ser por una reforma al interior del Estado. Ese desmonte por la vía de lo popular tiene que ser justamente una propuesta donde tengamos más participación, donde podamos tomar decisiones frente a ciertas cosas y no sea solamente la discusión de si es que la reforma legal le va a dar a la Asamblea o al Ejecutivo o al Consejo de Participación Ciudadana más poder para llevar a cabo no sé qué reformas. La pregunta es cuál va a ser el rol de las organizaciones y de los actores históricos en la definición de cosas. Eso tiene que haber una cosa súper clara en términos de criminalización, judicialización de la protesta en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles. Desde los compañeros y compañeras que luchan en contra del extractivismo, pasando por lo que está ocurriendo al interior de las empresas, pero también los sectores públicos en términos de los trabajadores, pasando por, y esa es otra cara de la modernización capitalista violenta que hemos vivido en estos años, pasando por cárcel para las mujeres que han decidido interrumpirse el embarazo después de una violación. Es decir, todas esas formas autoritarias y represivas tienen que estar desmontadas en un programa desde la izquierda. Otra cosa que es necesario pensar, y eso que me parece clave, es tener una agenda para aquellos otros sectores productivos que no tuvieron espacio y cabida en este país. Es decir, una agenda pensada para los trabajadores, pero también una agenda pensada para el campesinado. O sea, la agenda para el campo es una de las agendas más olvidadas y menos, tampoco ahí hay demasiada propuesta desde las organizaciones del campo, indígenas, campesinas, montubias, afros. Esa es una de las claves necesarias. Es decir, frente a la ola extractivista, que ya no es tan ola porque bajó el precio de los commodities, necesitamos pensar y darle salida al campo ecuatoriano. Es necesario pensar y construir una agenda popular, agraria, tener debates sobre qué vamos a hacer, mercado interno, qué vamos a hacer con las exportaciones, o sea, dar y ahí articular ideas. Dos cosas más, y con eso termino: los jóvenes. Un programa de gobierno que no piense en la juventud en este rato, ¿cierto?, me parece uno de los errores más grandes. Es decir, los jóvenes en este país son uno de los sectores no solamente que vota, ¿no?, y que tiene una serie de opciones, sino que es uno de los sectores más precarizados y explotados que hay. No solo por las reformas a la LOES y a la educación y de cómo fueron manejadas esta idea de quiénes de la meritocracia y cuáles eran los aptos para entrar al sistema educativo y quiénes tenían que ser fuerza de trabajo más o menos calificada o descalificada. O sea, el proyecto correísta y lo que hemos vivido ubica a los jóvenes solamente como fuerza de trabajo, súper explotada. No hay opciones culturales, deportivas, de arte, ¿no es cierto? Una agenda para los jóvenes, donde los jóvenes tengan voz y donde puedan pensar, y me refiero a los jóvenes del campo y de la ciudad. Los jóvenes del campo están también sin agenda posible. Hay una especie de sobreexigencia de que sigan siendo trabajadores rurales, pero no hay ninguna opción de ellos en el campo, y cuando llegan a las ciudades tampoco hay. Es decir, todo lo que tiene que ver con educación, cultura y empleo tiene que ser pensado con los jóvenes y no hablar en nombre de ellos. Hay suficientes jóvenes, federaciones de estudiantes, representantes, mujeres y hombres, con los cuales se puede dialogar y construir una propuesta distinta y un programa de gobierno diferente, programático, de demandas, de consignas para llevar a las calles o para pensar en elecciones territoriales, seccionales. Bueno, agradecemos a
por sus propuestas. Bueno, está en la mesa algunas de las análisis, algunas de las propuestas que se han hecho. Para finalizar este bloque quisiera agradecer la presencia de Alejandra, gracias por estar aquí, gracias por tu análisis, y quisiera también que nos pudieras dejar alguna conclusión sobre el tema que tratamos hoy día. Bueno, pues, a ver, conclusión, o sea, bueno, llamar nuevamente a la audiencia a que votemos por el sí en la consulta. Este sí pero que dice Fernando me parece clave, no es un sí con cheque en blanco, no es un sí y ponemos todas nuestras fuerzas y negociamos con el gobierno sin ton ni son, es un sí pero condicionado, es un sí pero necesitamos construir un programa autónomo, independiente de las organizaciones, entonces lo más amplio, es un sí pero cada cosa que pase de aquí en adelante en el gobierno de Lenín Moreno vamos a estar ahí exigiendo y demandando que se cumplan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Esto no es darle la llavecita para la puerta para que la derecha oligárquica regrese, ni para que el Fondo Monetario regrese, ni para que haya una nueva versión del correísmo. Estamos súper claros que aquí lo que queremos es derrotar una forma de poder, pero también un modelo y un proyecto político y de modernización capitalista que único que ha generado es mayor desigualdad y concentración para el país y más violencia y relaciones bastante autoritarias que se han ido naturalizando. Entonces es la invitación al decir sí en la consulta, pero también es la invitación a plantearnos cómo construimos un espacio articulado, democrático, amplio, que pueda pensarse como una alternativa que en este rato supere las movilizaciones y las reivindicaciones particulares y que luego pueda concretarse realmente en un programa para el país. Bueno, muchas gracias Alejandra, volvemos después de un intermedio musical para continuar con este programa. Gracias.